Gloria al Señor. ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Les saluda la hermana Gloria Paredes en este pequeño espacio de reflexión donde podremos meditar en la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema súper importante y trascendental en nuestras vidas. Se llama la salvación. Y quiero empezar por preguntarles si alguna vez ustedes también se han hecho esta pregunta de por qué es necesario que Cristo esté en nuestros corazones, de qué nos ha salvado Jesucristo, por qué tuvo que morir en una cruz. Si nosotros somos buenas personas, ¿por qué tendríamos que necesitar que Jesucristo nos salve para poder tener entrada al cielo, a su presencia eterna? Pues hoy trataremos, a la luz de la palabra, de resolver estas dudas que en algún momento de nuestras vidas han surgido o pueden surgir. En primer lugar, vayamos a la historia bíblica en el libro de Génesis, donde podemos leer o se nos narra cómo es que Dios en su inmenso amor y en su grande misericordia creó al ser humano. Creó a Adán y luego a Eva, ¿verdad? Que fueron y que son nuestros primeros padres, los primeros seres de la creación humana. Bien, ¿por qué Dios los creó? Muchas personas dicen por ahí, malinterpretando el versículo bíblico del libro de Isaías, donde la palabra del Señor nos cuenta de que Dios creó al hombre para darle gloria a Él, para glorificar su santo nombre, para exaltar su nombre poderoso, ¿no? Pues el versículo dice que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Y como decía, algunos interpretan que Dios nos necesita, que Dios necesita de esa energía, entre comillas dicen, de la alabanza, de la adoración, de la oración, y que Él vive de eso. En realidad esto es un error, es un terrible error, no es verdad. El Señor nos creó tan solo porque quiso hacerlo, por beneplácito, porque amó hacerlo, porque quiso hacer al ser humano. ¿Por qué nos quiso hacer? Porque Dios es amor y todo lo que sale de Él es amor y perfección. Quiso crear a un ser para hacerlo completamente feliz, por eso es que lo puso en ese lugar hermoso y perfecto, el hábitat natural para todo ser humano, que es el paraíso, ¿verdad? Tan solo imaginando nosotros, porque ninguno de nosotros ha visto el paraíso, pero viendo las cosas tan maravillosas que el Señor ha creado, a toda la naturaleza a través de la cual Él se manifiesta en nuestras vidas, porque así lo quiere hacer. Dice, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día sabiduría, hablando de todas las maravillas que existen en el mundo entero, cosas que nuestros ojos pueden ver y en lo pequeñito, lo que no podemos ver, que al verlo con un microscopio quedaríamos completamente sorprendidos. Pues bien, volviendo al paraíso, el Señor puso al hombre y a la mujer en el lugar perfecto. No le iba a faltar nada, no iba a necesitar nada y le dio libertad, que es lo más importante que nunca debemos olvidar. Le dio libre albedrío, poder de decisión, de decidir entre ser obedientes o no ser obedientes. Pero obviamente el ser humano en aquel entonces no conocía lo que era la desobediencia, hasta que apareció el maligno, como ya conocemos la historia, y sedujo al pecado a Eva y Eva hizo pecar a su marido, ¿verdad? No voy a leer todos los versículos porque es un tema bastante extenso que estoy tratando de resumir, pero ustedes pueden ir al libro de Génesis. Sería muy recomendable y muy bonito que pudieran leer pausadamente todo y ir conociendo la historia si aún no la conocen por completo o tienen solo algunos rasgos de ella. Cuando el ser humano decide desobedecer o en su amplia libertad, en su libre albedrío, decide hacer lo que estaba prohibido por Dios, inmediatamente conoce lo que es la desobediencia, conoce el pecado y ese es el peor día, el peor instante, el peor momento que le pudo ocurrir al ser humano, pues es allí cuando entra el pecado a la raza humana y todo empieza a descomponerse. Bien. Cuando esto sucede, no es que en ese momento Dios haya previsto una solución para este terrible problema, sino que Dios, como es atemporal, no está sujeto a tiempo como nosotros, y como Él todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede, ya sabía lo que iba a suceder, de tal manera que tenía un plan previsto para todo esto. ¿Cuál era? La salvación a través de Jesucristo y su muerte en la cruz, para
derramar su sangre preciosa, que es la única que puede limpiarnos de pecado. Ya la vamos a ver más adelante. Entonces aquí viene la pregunta. Pero si yo no pequé como Adán y Eva, si yo no soy desobediente, si yo soy un buen padre, soy un buen esposo, a pesar de que quizás todos los demás no son justos conmigo, yo siempre actúo en justicia, trato de hacerlo mejor, ayudo al prójimo, no intervengo en la vida de nadie, no lastimo a nadie, soy una buena persona, ¿de qué me podría salvar Jesús? Si no me encuentro en peligro y no he hecho nada malo, me esfuerzo por ser un buen ser humano y agradarlo de alguna manera, ¿verdad? Pues bien, Jesucristo viene a morir en la cruz para salvarnos de la muerte eterna, porque querramos o no querramos creerlo, lo sepamos o no queramos enterarnos, el ser humano tiene un tiempo de caducidad, por decirlo de alguna manera. Y va a haber un tiempo en que siendo jóvenes o siendo muy mayores, vamos a dejar esta vida, vamos a dejar esta dimensión y vamos a pasar a otra, a la eternidad. Y nosotros podemos decidir entre pasar a la eternidad con Jesucristo, ¿no?, en la presencia del Padre, o podemos decidir también pasar a la eternidad en un tormento eterno. Muchos por allí dicen que el infierno no existe, que el lago de fuego no existe, y bueno, yo no voy a discutir acerca de eso hoy, pero lo que quiero decirles simplemente es que tan solo si no existiera el infierno, el hecho de pasar toda la eternidad lejos de la maravillosa presencia de Dios ya sería bastante tormento. Porque la verdad es que la vida en el cielo no es igual que la vida en la tierra. Acá, con todo lo que nosotros tenemos y la forma de vida que hemos desarrollado, pues muchas veces la gente vive muy feliz sin tomar en cuenta a Dios. Pero allá, en la vida eterna, las cosas son muy diferentes, porque hasta la materia de nuestro cuerpo es transformada para poder vivir en otra dimensión, ya sea para pasarla bien o para pasarla súper mal, lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva cometen el pecado original que se le llama, ofenden al Padre con su desobediencia, de tal manera que se rompe la comunicación que había entre el ser humano y Dios el Padre Creador, puesto que antes Adán escuchaba la voz del Padre y hablaba con él, y el Padre le daba indicaciones y todo lo demás. Pero una vez que comete la desobediencia, eso se rompe. Como lo podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23 al 25, que voy a leer a continuación. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora les explico. Obviamente sé que ustedes lo han entendido, pero voy a hacer una explicación un poquito más sencilla. Dice: por cuanto todos pecaron, todos, no había justo ni aun uno, como también dice la Escritura. No hay justo ni aun uno. El único justo, perfecto, es nuestro Dios, es el Padre, ¿no?, en la persona de Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces, como todos pecaron, están destituidos, están fuera de la gloria de Dios, fuera de la presencia de Dios. Nadie podría tener comunión con Dios. Hagamos de cuenta mentalmente que Dios está en un lado del río y nosotros estamos en el otro lado del río caudaloso. Y hay un puente que antes servía para que nosotros lleguemos a él, pero ese puente se rompe con el pecado de la desobediencia, que pareciera, ¿pero qué? ¿Por solamente comer un fruto prohibido? Pues ahí hay mucho de qué hablar también. Pero el acto de decidir hacer lo que Dios prohibió ya es una gran ofensa para nuestro Dios, ¿sí? De hecho, rompe la comunicación de Dios el Padre con el hombre. El verso 24 dice que nosotros somos justificados gratuitamente, porque no hay un precio, por alto que sea, que podamos pagar por la salvación, ya que por la salvación paga con precio de sangre perfecta, de sangre santa, de sangre pura, solamente Jesucristo. Entonces dice que somos justificados, somos vistos justos delante del Padre, porque Cristo paga por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que es por su gracia, mediante la redención, nos redime, nos vuelve a comprar. Redimir tiene que ver con apropiarse nuevamente de algo que pertenecía a alguien, pero que fue arrebatado. Sí, fue arrebatado por el poder de Satanás cuando
hizo pecar a nuestros primeros padres. Entonces dice que el Señor nos redime. Jesucristo con su muerte en la cruz nos vuelve a comprar. Era el único que podía hacerlo y tenía que venir de Dios porque tenía que ser un sacrificio perfecto. No podía ser cualquier ser humano. Tenía que ser un sacrificio sin pecado. Y sabemos que Jesucristo fue concebido sin pecado de una mujer virgen, de una mujer pura, de una mujer ejemplar, como creo que en la historia de la Biblia y de nuestros tiempos no va a haber alguien que se asemeje a María por el ejemplo que ella representa de sumisión, de obediencia y de tal obediencia que puso en riesgo hasta su vida. Pero bueno, es otro tema que algún día con mucho gusto lo vamos a tratar. El ejemplo de María, de obediencia, de sumisión, es para nosotros muy, muy importante, ¿sí? Entonces dice que el Señor nos redime a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Dice, pero a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién lo envió? Lo envió el Padre. El Padre lo envió a Jesucristo para que sea propicio por medio de la fe en su sangre. Es decir, nosotros cuando no hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, no lo tenemos a Él. Él no es el Señor de nuestras vidas. Él no gobierna nuestras vidas porque no basta con decir, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia. No, tenemos que declararlo, no solo hablando, sino con nuestros actos que hemos aceptado a Cristo. Y aceptar a Cristo no es decir yo acepto a Cristo, es decir, yo acepto todo lo que viene con Cristo, el estilo de vida que lleva Cristo. Entonces, nos dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando nosotros creemos en ese sacrificio del Calvario, que en ese lugar se derramó la sangre de un cordero inmolado, puro, sin mancha alguna, y creemos que esa sangre sirve para lavar nuestros pecados, creemos que Él tomó nuestro lugar, que nosotros deberíamos haber estado en esa cruz, pero Él por su inefable amor toma nuestro lugar en la cruz para poder llevarse todos nuestros pecados. Cuando tenemos fe en esa sangre que nos justifica, pues recibimos la justicia de Dios y Él pasa por alto todos nuestros pecados pasados. Pero ¿cuáles son todos nuestros pecados pasados? Desde el momento que nacimos, todo lo que hemos venido haciendo. Muchas veces pensamos que algo que Dios no puede perdonar es el aborto, es el adulterio, la fornicación, las violaciones, y pensamos en pecados así tremendamente terribles y escandalosos. Pero en realidad, queridos hermanos, cualquier acto de desobediencia a la voluntad de Dios ya es un pecado. No necesariamente tenemos que ponerle una medida, este es más grande, este es más pequeño. Muchas veces el ser humano juzga los pecados por el escándalo que estos causan. Y hay un dicho que no está en la Biblia, que muchas veces se usa y dice, Dios perdona el pecado, pero no perdona el escándalo. No es así, no es así. Porque si no, los pecadores no irían al fuego eterno, solo iría el escándalo al fuego eterno, y es imposible de que esto sea así. Entonces, por otra parte también, dejemos de usar frases en nuestra vida cristiana que no se encuentran en las Escrituras, ¿verdad? Entonces Dios a través de Jesucristo, de su sacrificio perfecto, nos salva de ese pecado o de esa debilidad que nosotros tenemos desde que nuestros padres pecaron. Porque cuando nuestros padres pecaron, entró el pecado a todas las demás generaciones. No que nosotros estemos cargando las consecuencias de lo que ellos desobedecieron, sino que el hombre deja de estar en su estado de perfección como Dios lo creó, porque Dios no crea nada imperfecto, creó al hombre perfecto, pero al tomar el hombre la decisión de desobedecer, y obvio que cuando me refiero al hombre me refiero al género humano, ¿verdad? Hombre y mujer. Entonces cuando el hombre toma la decisión de desobedecer, las mismas escrituras nos dicen que ya no va a vivir eternamente, sino que va a tener un tiempo en que va a partir, ¿no? Va a dejar esta dimensión, como lo dijimos desde el comienzo. Entonces, eso es a causa del pecado. A causa del pecado vienen las enfermedades, viene el deterioro del cuerpo del ser humano, y nosotros, los demás que seguimos naciendo de esa genética, heredamos esa debilidad. O en otras palabras, para entenderlo mejor, la inclinación al pecado. Por eso podemos ver niños muy pequeñitos que aún en su inocencia pelean por los juguetes y no son capaces naturalmente de poder compartirlos con el otro niño. Y los psicólogos pues dicen que es parte del desarrollo y todo lo demás, claro, porque ellos han hecho un estudio y van entendiendo cómo se va desarrollando el cerebro del bebé y cómo se va adaptando al entorno de este mundo. Pero en realidad es la inclinación hacia hacer lo malo lo que tiene el ser humano, porque valgan verdades siempre.
es más fácil hacer lo que a Dios no le agrada que lo que a Dios le agrada, ¿sí? Bien. La palabra del Señor también nos menciona en Hechos capítulo 4, versículo 12, algo muy hermoso. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta frase, este versículo, esta promesa, debemos de guardarla en el fondo de nuestro corazón y ponerla allí, fijarla en nuestra mente para saber que solo a Cristo y nadie más que a Jesucristo le debemos el sacrificio en la cruz del Calvario, porque fue Él con su cuerpo y con su sangre, sintiendo dolor, angustia, desesperación y temor, que fue a la cruz del Calvario. Dijo Él, puedo tomar mi vida y puedo quitarla, pero la quiso entregar por amor a nosotros. Y por eso es que no hay salvación en ningún otro. A ti no te puede salvar el pastor, no te puede salvar el reverendo, no te puede salvar el sacerdote, no te puede salvar un chamán, un brujo, no, solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó, ¿sí? Él fue el que pagó el precio del sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice, y en ningún otro hay salvación. La salvación solamente viene por Él. Él es el único camino y el único intermediario. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Este nombre de Jesús, de Jesucristo, del Salvador, fue dado a Él para que ante su nombre, dice en otro versículo, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para que el Padre sea glorificado. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, no solo con una oración, sino decidimos andar en sus pisadas, decidimos vivir como Él vivió, que esto ya lo hemos visto antes, pero que lo vamos a seguir viendo porque estos van a ser varios videitos para poder explicar bien, no se puede resumir todo en uno. Entonces, cuando decidimos vivir como Él, nosotros estamos honrando al Padre, tenemos nuevamente comunión con el Padre. Dice que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos marca y vivifica nuestros cuerpos mortales, dándonos ¿qué? Miren qué maravilloso, dándonos ese poquito de peso o ese mucho pesito que necesitábamos para hacer el equilibrio, porque recuerdan que dijimos que estábamos inclinados hacia el pecado. Bueno, ¿por qué yo trato de hacer las cosas buenas y siempre las hago mal? Hago las cosas malas, porque estoy inclinado hacia el pecado por la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero cuando viene el Espíritu Santo a mi vida por haber recibido a Jesucristo y haber decidido vivir como Él, voy a tomar el equilibrio y voy a tener las fuerzas que me faltan en Dios. Y ahí vienen ya todas las prácticas espirituales que vamos a hablar luego, que ya las hemos mencionado también, como orar, leer la Biblia, estudiarla, ayunar y todo lo demás, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Todo eso me ayuda a ir menguando mi carnalidad e ir creciendo espiritualmente, porque dice que una vez que recibimos a Cristo ya no vivimos en la carne, sino vivimos en la fe, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso somos justificados, somos redimidos, somos comprados, somos salvados, justificados y todo, vamos a ver luego todo lo que ocurre cuando Jesucristo toma nuestro lugar en la cruz, un milagro maravilloso de liberación para nosotros, los que ya vamos a ser sus hermanos y nos vamos a convertir en hijos de Dios. Entonces, es así como Cristo toma nuestro lugar para salvarnos ¿de qué? De la ofensa de pecado que cometieron nuestros primeros padres, por medio de la cual entró esa debilidad de pecado y el hombre ya no fue perfecto, sino inclinado al pecado, y no había forma de que teniendo esa debilidad nosotros tengamos la fuerza para hacer todo bien. Entonces, cuando Cristo nos redime en la cruz del Calvario, nos compra a precio de sangre, nosotros recibimos el Espíritu Santo y tenemos la fortaleza de poder luchar contra todas las cosas negativas que hay en este mundo, la injusticia y la maldad. Y no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque aquí no se trata de ser perfectos. La perfección total la tendremos en la presencia de Dios, pero sí vamos a tener esa fuerza que nos hace falta. Por eso dice que el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos aprendido y es ese paracleto, es decir, esa columna, esa muralla alrededor nuestro para que nosotros no caigamos. Pero eso no avasalla nuestra libertad. Si nosotros, a pesar de eso, decidimos ser desobedientes o vivir una vida sin Dios o sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, de Jesucristo, de su Santo Espíritu, entonces pues vamos a ser libres de pecar y vamos a estar en franca desobediencia. Pero quiero que recuerden este regalo maravilloso que Cristo nos da en la cruz. Nos da salvación, nos justifica, nos redime y nos entrega el poder del Espíritu Santo para poder luchar contra todas
las cosas negativas, los pensamientos y los sentimientos negativos que habitan en nuestra vida y que no nos permiten muchas veces cuando no estamos en Cristo poder pelear la buena batalla. Pues bien, esta es la primera parte. Luego vamos a ver versículos mucho más hermosos, más maravillosos y vamos a seguir estudiando. Así que si a ti te gustó esta primera parte, pero te ocasionó algunas preguntas, yo quiero que tú las escribas aquí debajo en la cajita de los comentarios porque no sabes cuánto me ayudan las preguntas que tú haces. No tengas vergüenza, no todos tenemos que saber, yo tampoco lo sé todo, sé apenas un poquitito nada más, pero lo que sí sé es que si me esmero y me esfuerzo en querer conocer más y más a Dios, Él se revela a nosotros, pues su palabra dice que Él premia a los que le buscan. Y recuerda, si aún no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, no en una iglesia, no tiene que ser necesariamente en una iglesia, no tiene que ser en un lugar especial, ni con una persona especial que ore por ti. Simplemente tienes que reconocer que sin Dios estamos viviendo en pecado y que solamente, como lo hemos leído, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos puede salvar de ese pecado, de esas debilidades que tenemos para poder seguir viviendo una vida, pero esta vez ordenada delante de Dios conforme a los deseos que Dios tiene para nosotros, que son maravillosos porque Él quiere darnos muchas bendiciones, quiere fortalecernos. Y todo esto solo lo podemos lograr en Cristo. Así que si tú todavía no lo has hecho, aprovecha esta oportunidad porque nadie tiene la vida comprada. El tiempo es hoy, el momento es ahora. Simplemente donde estás, si te encuentras solo, puedes cerrar tus ojos y hacer una oración dirigida por el mismo Espíritu Santo que se está acercando en este momento a tu vida, porque el propósito de Dios es que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. No importa de la religión que tú profeses, porque Jesucristo, no es religión. Jesucristo es un estilo de vida, ¿sí? Entonces no importa la religión que tú profeses, importa que tú aceptes a Cristo y su espíritu de poder te va a guiar por el camino correcto. Yo no te estoy diciendo yo estoy en lo correcto, el otro está en lo correcto, no. El Espíritu Santo es quien está en lo correcto porque es Dios y Él te va a guiar a ir haciendo lo que debes hacer, igual como lo hace conmigo, y a ir dejando lo que debemos de dejar, ¿sí? A veces nos preguntamos ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, hay muchas religiones porque los seres humanos han interpretado como han querido muchas veces las escrituras y no han querido seguir el estilo de vida de Jesucristo. Por eso nosotros no predicamos una religión. Yo te predico a Jesucristo, el amor de Jesucristo, las bendiciones que tiene Jesucristo. Y tú escoges seguirlo como el Espíritu Santo te guíe cuando hagas un estudio concienzudo de la palabra, o seguir viviendo conforme a tus pensamientos o a tus deseos. Pero quiero que sepas que Cristo te ama tanto que tuvo el valor de morir en la cruz del Calvario con mucho dolor, derramando allí su sangre para que pueda ser lavado, limpiado y puesto en la familia de Dios, que es donde pertenecíamos desde el primer momento que Él creó al ser humano. Así que si no lo has hecho, ahora cierra tus ojos si estás solito y dile: Señor, reconozco que todo esto que he escuchado es una realidad para mi vida y quiero seguirte a ti. Quiero que tú me guíes, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que te lleves todos mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa y quiero empezar a vivir una vida que te agrade a ti. Eso es todo lo que hay que hacer. Y si te encuentras con un grupo de personas y no todos quieren hacer esta oración, puedes retirarte a la intimidad de tu habitación y hacerla. No hay que decir palabras mágicas, no hay que rebuscar las palabras, simplemente abrir tu corazón y pedirle perdón al único ser que te ama con el amor más grande y desinteresado que puede haber. De todo corazón, un beso grande para ustedes, muchas bendiciones. Espero que el Espíritu de Dios les guíe a hacer esta oración, que será una de las decisiones, si no la más importante de sus vidas, para que tengan entrada a la presencia de Dios eternamente y para siempre. Otro abrazo enorme y un beso grande, grande para todos mis amigos de la tribu de oro. Los quiero mucho, mucha fortaleza de parte del Señor a seguir trabajando, en seguir creciendo, en seguir mejorando, porque siempre se puede mejorar. De poquito en poquito vamos haciendo grandes cosas. Los quiero mucho, los tenemos presentes con mi papi siempre en las oraciones. Él ya se está recuperando. Para los que desean saberlo, Dios hizo un milagro en su vida, ya se los estaré contando porque realmente es un milagro. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Bye, bye.